Esta democracia ya no es democracia. Esta democracia ya no es democracia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Congreso asesino, el pueblo te repudia. La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada. Dina asesina, el pueblo te repudia. Congreso asesino, el pueblo te repudia. El pueblo no es terruco, el pueblo se organiza. El pueblo no es terruco, el pueblo se organiza. Dina asesina, no somos terroristas. Congreso asesino, no somos terroristas. Buenas tardes para toda la audiencia de Radio Curruf. Estamos en estos momentos transmitiendo en directo y estamos con un contacto con la compañera Diana Tica Flores. Ella es docente, ecofeminista y comunicadora desde Puno, desde el territorio conquistado por el Estado peruano por estos momentos, decimos acá también. ¿Cómo estás, Tica? ¿Cómo estás por allá en Puno? Gracias, Diego, por el saludo. Qué bonito escuchar desde el sur tus voces, ¿no? Creo que nos van a fortalecer. Me gustaría decir que estamos bien, pero la verdad no estamos muy bien, que digamos. Estamos pasando por un dolor muy grande como país y como naciones, especialmente originarias, porque este periodo está significando un periodo de mucho dolor, impotencia e indignación frente a los asesinatos en los que están incurriendo el Estado. No, gracias a ti por el contacto. De hecho, sabemos que están en una actividad en estos momentos y que todos estos días, hace muchos días desde cuando comenzó todo esto, han estado muy agitados los días también, los ánimos y las energías. Pero para entrar en materia, Tica, ¿te parece con unas preguntas para contextualizar desde cuándo comenzó esto? El 7 de diciembre. Hay una pugna ahí visible entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Si nos pudieras explicar cómo se genera todo esto. Gracias, hermano. Sí, nosotros ahorita justo creo que es bueno contextualizarlo. Somos un grupo de jóvenes, personas también mayores, autoconvocados, ¿no?, que estamos organizando algunos homenajes a las personas asesinadas desde el 7 de diciembre, que ya son más de 30 personas, confirmándose algunos números todavía de la situación que vivimos. Lo primero que habría que señalar, creo, es de que esta crisis en realidad tiene mucho más tiempo, ¿no? El 7 de diciembre es el momento en donde detona esta situación, cuando Pedro Castillo, el que era presidente en nuestro país, decide hacer un intento, digamos, algunos lo califican como golpe, otros no, pero en tal caso lo que anuncia es de que se cierre el Congreso, ¿no? Que se cierre el poder legislativo, ¿no? Lo que nosotros le llamamos Congreso en nuestro país. Y anuncia también que van a elegirse un nuevo Congreso con nuevas facultades constituyentes, pero anuncia una serie de medidas que la verdad es que sí causa atención, sí llama la atención, preocupa porque hace referencia al autogolpe que efectuó en su momento Fujimori, ¿no? Sin embargo, me gustaría aclarar, porque creo que es importante decirlo, no se puede hacer una comparación tan simple. Bueno, ahí está Diana Tica Flores desde Puno. Al parecer tenemos problemas con la señal. Vamos a tratar de recuperar este contacto con ella. Tica, no sé si estás por ahí, ¿nos puedes escuchar? Está Diana explicándonos la situación, que no es una crisis tan solo que se arrastra desde el 7 de diciembre, cuando Pedro Castillo anuncia el cierre del Congreso, del Poder Legislativo, sino que es una cuestión que se arrastra desde muchos años antes, pero que tiene otras características muy particulares de este momento, sobre todo sabiendo el extracto de clase de Pedro Castillo, desde dónde viene él, un funcionario, un profesor, ¿cierto?, apoyado por los sindicatos educativos de profesores y profesoras y también por el mundo indígena.
no comparar con el golpe de estado de Fujimori, por ejemplo, que tiene otros intereses absolutamente distintos. Aún así, queremos poder recuperar este contacto con Tika para ver si podemos entender mejor las demandas de las personas que están en las calles, las que están protestando. Sabemos que hay molestia, pero que hay muchas demandas que no hemos logrado entender acá a través de las comunicaciones que nos están llegando. Sabemos que son varias por la nueva realización de elecciones, asamblea constituyente, ¿cierto? Que se investiguen los asesinatos. Vamos a enviar nuevamente... Aló, ahí entró a la sala. Estamos, explicando. Hola, Diego, ¿me puedes Ahora sí. oír? Ahora sí te escucho. Bueno, se bloqueó de nuevo el micrófono. Hola. Ahí sí, ¿me escuchas? Eh, Se le escucha bastante entrecortado. Creo que ya te empiezo a escuchar. Un segundito, voy a tratar de conectar. Sí, ya. Sí, creo que ya estoy conectada de nuevo con los audífonos. Perfecto, ahora sí, qué bien. Ahí sí. Qué bueno. No te muevas. Quédate ahí. Oye, te replanteo la pregunta. Sabemos que no hay que confundir el contexto actual con Fujimori. La señal de aquí me figura que está completa, no sé qué habrá pasado. Ahora sí, yo veo las dos señales en verde también. Ahí sí. Sí. Ya, no me muevo. Bien. Sí, efectivamente es un escenario perfecto. ¿Me escuchan bien entonces? Vamos a tratar quizás de cambiar la plataforma o el canal. Los empresarios están indignados. Este año se han registrado más de 130 atentados incendiarios que atribuyen a delincuentes mapuches. Moreno, mediano, cuerpo formado, cara redonda, frente estrecha, pómulos pronunciados, de aire grave, sombrío, como desconfiado, raza indómita, ¿de qué respeto habla el Estado? No hay trato, no hay entrevistas a la historia. Esta cultura no cabe en un museo, chivateo, la sangre pesa más que el agua, catrileo, a la prensa ya no le creo, terroristas y mapuches, todos... Aló, Tica, ¿me escuchas por ahí? Bueno, ¿me escuchas? Hola, Tica, ¿y tú me escuchas a mí? Sí, te escucho bien. Ya, mira, te estoy llamando desde el teléfono, lo estoy colocando aquí en bocina con altavoz frente al micrófono, así que de todas maneras la gente te está escuchando. Así que ahora estamos bien. Cuéntanos, esto Gracias. está así. Sí, lo que tenemos en Perú ahorita es una crisis política que no se origina solamente el 7 reciente, el 7 de diciembre, sino se origina en realidad desde, mucho antes, pero un momento icónico creo es cuando es elegido Pedro Castillo como presidente frente a Keiko Fujimori. Y a pesar de lo terrible que ha significado el fujimorismo en nuestro país, mucha gente defendió a Fujimori frente a Pedro Castillo desde una postura conservadora, racista y oligarca. Querían conservar sus lugares de poder. Muchos teníamos críticas y todavía la mantenemos frente a Pedro Castillo. Sin embargo, creemos, yo particularmente lo creo, que no tenía por qué recibir el trato tan racista y violento que ha recibido de parte de la prensa, y que el Congreso de la República ha tenido un rol nefasto en esta situación, porque desde el primer momento querían vacarlo. O sea, el presidente que tenía un día en el cargo, y al primer día lo querían vacar. ¿Y por qué? Porque representaba un riesgo desde su discurso, un riesgo para sus intereses tradicionales, y también no soportaban la idea que uno de nosotros, una persona de pueblo, de organización, finalmente sea elegida. Entonces, y además bloquearon varias de las medidas, como un impuesto a las grandes riquezas en el país, lo bloqueó el Congreso de la República. Finalmente, lo que pasó este 7 de diciembre, como mencionábamos, es de que Pedro Castillo, en una decisión que efectivamente es difícil de comprender, la verdad, finalmente decide disolver el Congreso, pero también convocar un nuevo Congreso con facultades constituyentes, ¿no? Que es un tema que además nosotros demandamos mucho, que es un proceso de asamblea constituyente. Él en este caso habla de facultades constituyentes. Uh-huh. Y lo que
defiende la vicepresidenta de su partido, Dina Boluarte, que en este momento no hay forma de nombrarla sin decir que constituye una lamentablemente asesina, porque ha permitido que se asesinen personas por protestar en esta situación. Lo que tenemos es que desde ese momento progresivamente las regiones no capitalinas y también la capital, pero especialmente las regiones no capitalinas del sur andino, desde donde estoy hablando de Puno, se han organizado para enfrentar cómo el Congreso decide finalmente vacarlo también, otra vez con una serie de argumentos legales que nadie nos termina de convencer, pero además reprime todas las protestas de forma violenta. Lo que me gustaría decir es que indistintamente de las posiciones que podamos tener distintos del país o por fuera del país sobre Pedro Castillo, sobre la ascensión de Dina Boluarte, lo que no debería ser en ningún momento admisible y no es para nada algo justificable, es que se trate con tanta violencia. La gente se está disparando directamente a los cuerpos, a la gente tenemos más de 30 asesinados, no fallecidos, asesinados por el gobierno, y incluyendo menores de edad, ¿no? Y gente que ni siquiera había a veces asistido a la protesta, que desde luego para nada tampoco sería una justificación, sino por ejemplo un señor, un padre de familia, que al ver que a un joven le habían disparado, salió como una calamina encima de su cuerpo para tratar de auxiliarlo, pensando que la policía solo iba a disparar, porque teóricamente solo podría usar eso, balas de goma, ¿no? Y aún así no se debería, pero bueno, él pensando de que no lo iban a agredir y se acercó como una calamina y sin embargo le tiraron un balazo. Y el señor ha fallecido, ha sido asesinado por este gobierno. Y efectivamente lo que tenemos, tú decías, sí, es un enfrentamiento del poder legislativo, ejecutivo, sí, pero no es un enfrentamiento cualquiera. Es un enfrentamiento en realidad en este momento desde antes, pero en este momento todavía mucho más, de los poderes fácticos, de los poderes oligarcas, de los medios de comunicación concentrados, de que tienen una manipulación realmente repugnante a veces de la información, y lo digo como comunicadora, donde no le dan la voz a las dirigencias, donde si hay una movilización pacífica, desde luego no la transmiten, y desde donde solamente lo que hacen es estigmatizar a las personas que protestamos, ¿no? Y nos están denominando a todos terroristas, cuando para nosotros es muy doloroso que nos digan de esa manera, porque nosotros hemos vivido eso. Quiero decir, lo último que quisiera señalar para terminar esta primera parte de la pregunta, es que en Ayacucho, que es una región del centro de la Sierra Central de nuestro país, una región que vivió el terrorismo de Estado y el terrorismo también de los grupos armados, en medio de ese fuego, que ha perdido tanta gente, que ha encontrado tantas... ¿Tica? ¿Aló? Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, nuevamente recuperamos el contacto. ¿Me escuchas tú a mí? Bueno, nos estabas hablando de la terrible represión y las consecuencias en muchas vidas que se han perdido desde que asume Dina Boluarte, ¿no? Sí, Dina Boluarte era la vicepresidenta elegida con Pedro Castillo, pero que sin embargo, aunque ella había prometido que se iba si es que a él lo vacaban, porque como te digo, desde el primer día que fue elegido amenazaron con vacarlo, y que querían vacarlo, a pesar de que ella había dicho eso, pues no lo cumplió, y ella se quedó en el cargo, y lo que hubiéramos esperado muchos peruanos y peruanas es de que no solo agarre ese compromiso, sino de que convoque nuevas elecciones, ¿no? Y que convoque un proceso constituyente, que es una demanda, por ejemplo, que el Congreso no quiere de ninguna manera promover, que es una demanda que los medios de comunicación ocultan. Y ella no ha hecho eso. Ella dijo en principio, cuando apenas fue elegida, que se iba a retirar en 2026, que es cuando termina el periodo de gobierno, pero cuando empezaron a ver las movilizaciones se vio forzada a decir que iba a adelantar el proceso, pero que efectivamente el Congreso tiene que aprobarlo. Pero el Congreso, me gustaría que lo sepan los hermanos del sur, realmente cumple un rol nefasto, porque lejos de atender las demandas populares, el Congreso lo que ha hecho en este momento es ampliar la legislatura, que debería haber acabado en diciembre hasta febrero, y eso lo que hace es
a retrasar el proceso en que se pueden convocar a nuevas elecciones, porque necesitas que 2 periodos legislativos lo aprueben. Y ahorita lo único que han aprobado en un periodo legislativo es que el 2024, del abril 2024 se van a ir, pero la gente los hechos tienen que ir ya, o sea, cuanto antes. Y lo mínimo deberían ser 6 meses, que es el periodo en que se pueden convocar a unas elecciones mínimamente. Hasta el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho, ok, vamos a ver cómo resolvemos hacer esto rápido para que no sigan sucediendo más esta situación de crisis en el país y responder a la demanda popular, pero ni Dina Boluarte ni el Congreso están atendiendo eso. Qué terrible. Ustedes me dicen que están en una actividad en este momento, han estado en vigilia. ¿Qué es lo que se respira en las calles, Tika? Las demandas de las personas. ¿Qué es lo que desea la gente en estos momentos? ¿Se vienen las fiestas de fin de año también? Sí, en este momento algunas movilizaciones se han detenido en el sur andino porque algunas han ido a dar una especie de tregua hasta el 3 o 4 de enero, porque efectivamente mucha gente vive del día a día y vive del comercio al minorista, ¿no? Entonces se les resultaba muy complicado. Sí te oigo. Y ahora sí, se te va la señal a rato. Que realmente es increíble porque acá yo tengo permanentemente reuniones y no hemos tenido esos inconvenientes. Eso es un consejo. Pero está bueno. Lo que decíamos es que en el sur andino sí seguimos movilizados, ¿no? La zona aymara, que es una cultura, somos culturas de lucha, seguimos movilizados y varias partes están bloqueadas, ¿no? Así que si bien se ha dado una pequeña tregua, las organizaciones se están preparando para retomar las actividades de lucha, porque lo de Pedro Castillo no solo se elecciones, ni siquiera se trata solo de la Asamblea Constituyente, se trata de la afrenta que está haciendo el gobierno central y Lima Central, la Lima, no digo que toda la Lima, pero sí la Lima racista, la Lima mediática contra los pueblos. Como lo dijo una hermana aymara hace unas semanas, decía, ya se han acostumbrado mucho a gobernar sin nosotros, hace quieto a eso, ¿no? No podemos permitir que sigan aplastando y violando nuestros derechos y, aunque insisto, tengamos distintas posiciones sobre lo que significó no Pedro Castillo y su gobierno, más allá de eso era lo que él significaba a nivel de símbolo, ¿no? Era un profesor rural de organización sindical al cual se lo maltrató cuando llegó al gobierno. Insisto, yo creo que cuestionamientos contra él son válidos. Yo particularmente, y Diego lo sabe, tengo bastantes críticas y lamentablemente hay varios cuestionamientos en temas de corrupción críticos, pero eso tendría que haberse finalmente terminado de investigar de la manera justa y transparente como corresponde. Lo que no correspondía en ningún caso es el trato racista y violento que se ha hecho y también el proceso de terruqueo, le llamamos acá, contra las organizaciones populares que finalmente están en su legítimo derecho de querer apoyar o no un gobernante y de querer evaluar o no su comportamiento. Muy claro lo que nos manifiestas, Tika. Dime, si nos puedes recordar la cifra de las personas que han sido asesinadas por la represión desde que está Dina Boluarte y cuáles han sido las medidas que se han tomado en contra de los uniformados o qué es lo que se está informando en Lima, porque la verdad es que acá no sabemos mucho tampoco. Lo primero que les gustaría decirles es que si alguna información les viene de los medios centrales de comunicación, del Grupo del Comercio, por ejemplo, que tiene una especie casi de monopolio mediático, no le crean o tomen esa información con pinzas, porque realmente el nivel de manipulación de la información es excesivo. Lo segundo que me gustaría señalar es de que teníamos 26 confirmados por la Defensoría del Pueblo, pero luego días siguientes habían otras 7 personas asesinadas. Lamentablemente no tenemos la cifra oficial cerrada porque hay algunas personas que se está confirmando su identidad en los hospitales locales, pero lo que sí sabemos es que son por lo menos más de 30 personas asesinadas, varios menores de edad de 15, 16, 18 años y la mayoría de los asesinados son jóvenes de menos de 30 años, ¿ya? Y con distintas profesiones, músicos, un futbolista, un maestro, un trabajador de transporte público, ¿no? Personas sencillas e incluso personas que ni siquiera estaban en el momento de la movilización, que insisto, eso no tendría que justificar nada, pero
pero personas que han sido atacadas por la espalda, por las fuerzas del gobierno. Aquí adelante pasan justo 2 policías delante mío, por eso lo decía más fuerte, para que lo escuchen. Y porque lamentablemente este no es un problema nuevo. Cada vez que tenemos un conflicto ambiental o minero en el país, tenemos asesinados lamentablemente por las fuerzas del orden, porque, y yo lo he visto, lamentablemente la normativa CELOS todavía permite, porque cuando ellos van a calificar el nivel de riesgo de una población, hay un criterio muy racista cuando califican a campesinos y campesinas movilizados, lamentablemente, ¿no? Terriblemente, habría que decir. ¿Qué acción se ha tomado contra ellos? Sí. Ninguna, ni siquiera el ministro del Interior fue cambiado en su momento, e incluso la presidenta Dina Boluarte, llamada ahora Dina Asesina, llegó a decir que ellos iban a ser juzgados por el fuero militar, ¿no? O por un fuero independiente, como en la época justamente de la violencia armada en nuestro país, cuando eso tendrían que ser juzgados por la justicia regular, porque ya sabemos que si no pueden suceder apañamientos. Pero no, parece que eso no va a suceder, que se logre justicia en el país. Impunidad total. Impunidad mediática, impunidad social, impunidad judicial, y este Congreso, me gustaría decir, sigue aprovechando para aprobar leyes contra la gente. Acaban de desarmar el sistema de supervisión de universidades, por el cual se va a permitir la creación de universidades, otra vez la creación de universidades empresas que ilusionan a las y los jóvenes con tener una educación y en realidad no tienen el mínimo de calidad. Era un proceso, la SUNEDU, era esta superintendencia, no es que era lo ideal, tenía muchos problemas, por ejemplo, no le daba participación plena a los estudiantes, es verdad, había muchas cosas que mejorar, es verdad, pero a pesar. Bueno, estamos en un contacto en directo con Diana Tica Flores desde Puno, territorio surandino, hoy en Perú. Ella nos está comentando lo terrible que ha sido la represión a partir de esta pugna entre el poder, la oligarquía, ya sea representado por el Poder Ejecutivo o el Legislativo, que es el Congreso. Y bueno, Tica, queremos agradecerte este contacto, a pesar de que ha estado entrecortado. Yo creo que se ha entendido, las personas que nos están escuchando con mucha paciencia han estado entendiendo lo que tú nos has estado comunicando. Aquí, a unos días más, tú nos dices que se van a retomar las movilizaciones en el sur, pero ¿qué está pasando en la capital, en Lima? ¿Qué se espera que pase a nivel país? No sé si se establecerá una asamblea constituyente, pero ese decreto que tú dices al 2024, ¿se podrá acortar? ¿Cuáles son las expectativas que se tienen para un futuro mediano o largo plazo? La verdad es que el escenario es un poco sombrío, no parecieron haber tantas alternativas, pero esperamos de que al menos algunos congresistas menos terribles que tenemos en el Congreso puedan motivar realmente alguna aprobación de alguna ley que adelante las elecciones. Sin embargo, la verdad, honestamente, es que la mayoría del Congreso no va a colaborar con eso, ¿no? Yo creo que las movilizaciones van a seguir y espero que los organismos de derechos humanos mínimamente se vengan a garantizar o a supervisar y a denunciar esta situación. De hecho, ya estamos ahorita en plena lista de una de las organizaciones de derechos humanos, pero el escenario no muestra tantas salidas, ¿no? Y una medida que necesitamos también es el cambio de la mesa directiva del Congreso y que el Congreso tenga que salir a presión. Diego, a mí me gustaría mandarle muchas fuerzas a los hermanos y hermanas del sur. Yo estuve hace poco en territorio mapuche y a pesar que, como les decía a ustedes, no hay a veces mucha posibilidad de esperanza, lo que hay es constancia y terquedad, y creo que el espacio que hemos tenido ahora, u otros espacios comunitarios que se están generando, nos hacen resistir desde el cariño, desde ver que nuestra fuerza finalmente está en la comunidad. Los estados nos pueden hacer nichis, nos pueden hacer mucha violencia, pero nuestra resistencia está en nuestro lazo comunitario, y por eso también me gustaría compartir la palabra, si se puede, Diego, como te había comentado, con otra compañera que es parte de ese espacio que les había comentado al inicio, que justo acababa de llegar a uno de los espacios autoconvocados que se ha hecho de homenaje a las personas asesinadas en el país. Es la compañera Joana, no sé si podríamos compartirle la palabra también. Por supuesto. Hola Joana, bienvenida a este espacio y ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo te sientes? Bueno, bastante molesta, triste, frustrada, una lista de emociones y estas emociones encontradas no
vienen solamente de ahora, digamos que ahora se intensifican los asesinatos, pero en realidad es una frustración que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? El acceso a derechos no solamente va en el derecho a la vida o el derecho a la protesta, sino genial. Entonces, bueno, es una serie de emociones que vienen desde la colonia, que las han ido viviendo los pueblos a lo largo de nuestra historia también republicana, que están basadas en estas diferencias, esas desigualdades, las desigualdades en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, en el acceso a los servicios y en el acceso a los derechos. Ahora no solamente es que no se puede acceder a todo eso, sino también el voto popular no se respeta, ¿no? Hay intentos de vacancia, finalmente tenemos un gobierno también donde muchos de los ministros son, en este caso, de derecha, muchos de los ministros son fujimoristas, entonces estamos con muchas dificultades. Tenemos que seguir nosotros organizándonos, tomando conciencia para poder no solamente pensar en esto como algo transitorio, sino como la explosión de problemas sociales que desde el mismo inicio de nuestra pueden esperar más, ¿no? Con la pandemia hemos visto cómo, digamos, después de la pandemia han estado atravesadas por las clases sociales, han estado atravesadas por la raza, y más han fallecido, ¿no? Entonces el pueblo está cansado de eso y vamos a seguir acompañando, también generando esa conciencia de memoria para poder también conversar con la población, ¿no? Con la ciudadanía sobre... ¿Aló? Estamos reconectando. Bueno, que es cierto lo que dice Joana. Voy para allá, ¿ya? Ahí sí, Joana. Bueno, comentábamos a la audiencia. Ya, sí. Puedes cierrar, ¿me sigues? Ya. Le comentábamos a la audiencia acá que... Te preguntábamos si nos habías escuchado. Sí, te escuché bastante y justamente le comentábamos a la audiencia que es muy cierto lo que tú dices, que ya es un tema de antes de la pandemia y que es un tema finalmente de derechos y de postergaciones históricas, que ahora ya está en una explosión nueva, ¿no? Para que puedas continuar. Sí, Diego, Joana tuvo que regresar porque estamos justo haciendo el evento en simultáneo. Yo ahora te hablo, Diana. Me pidió sí, es que como se nos fue la señal en un ratito, ya estamos con bastante gente que se está acercando al homenaje. Parte de nuestro trabajo es compartir la historia de las personas asesinadas, sus rostros, que sus nombres no se olviden, y justo ahorita como estamos en fiesta, hay mucho tránsito en la calle, ¿no? Felizmente en Puno la gente tiene un nivel de conciencia muy alto sobre eso. La gente se ha acercado con guitarra, a querer compartir música, con sus propios letreros, entonces estamos trabajando, ¿no? No se entiende, de hecho, que nos puedan haber dado un espacio entre las actividades que ustedes están haciendo. Se lo agradecemos de mucho corazón para poder... También aquí después vamos a armar un material, vamos a publicar para seguir expandiendo y difundiendo las palabras que hoy día hemos podido captar con ustedes desde allá, desde Puno, desde el territorio surandino. Si quieres algo para concluir, Diana, y nos estaríamos despidiendo. Sí, no, muchas gracias por darnos la posibilidad de compartir la palabra y la indignación. Lo necesitamos. La rabia, la verdad es que por momentos nos colma y pareciera superarnos, pero estos espacios a los que ahorita me pongo de nuevo a trabajar, a regresar ahorita con los compañeros, son necesarios para sanar el corazón, porque si hay algo en lo que creo los pueblos indígenas y originarios hemos aprendido en tantos años de resistencia, que si nos pagan el espíritu, entonces ahí sí realmente nos matan. Si nos apagan la posibilidad de hablar entre nosotros, de indignarnos, de molestarnos y de crear alternativas, al crear lazos, de resistir también en nuestra alegría, en nuestra música, en nuestra identidad, en nuestra propia danza, ahí nos matan. Y eso no lo lograron. Y no lo van a lograr ahora tampoco, que les quede claro, no lo van a lograr, podrán sacar el ejército, la policía, poner hermanos contra hermanos, pero no van a lograr que dejemos de estar presentes en nuestro pueblo, conversando con nuestra gente, creando nuestra música. Ahorita no lo podemos compartir porque, bueno, ahorita estamos más en un momento de oradores dentro del espacio, pero tal vez luego te mando un audio, pero nosotros hemos trabajado algunas canciones colectivas
activas, recuperando nuestra necesidad de decir que eso no lo vamos a permitir. Y que pese a todo, y aunque el escenario no pareciera ser tan claro, ¿no? Y que la presión no tendría que suponer el asesinato de hermanos y hermanas, pese a todo vamos a seguir insistiendo. Que no nos van a matar el espíritu. Eso no. Te agradecemos de corazón y te abrazamos desde acá, desde este humilde espacio radiofónico. Un abrazo y un abrazo para los hermanos del Diana. Abrazo, Diana, que esté bien, saludos. Bueno, ahí estábamos con Diana Tica Flores, un poco accidentado nuestro contacto, tuvimos problemas de señal. Nos vamos a ir con una canción en estos momentos. Esto es de La Tierra, Quillapura, un grupo de acá de Victoria, un conjunto musical que justamente rescata las raíces andinas, quechuas y aymaras para la realización musical en su conjunto. Las cosas y así lo cree.